Euskal Sozialistak udaltalde politikoak aurkeztua, gaia kontsumitzaile zaurgarrien pobrezia energetikoa eta babesa, proposición presentada por el Grupo Político Municipal Socialista de Vascos sobre pobreza energética y protección de los consumidores vulnerables. Lehenengo eta behin, proposamena aztergaien zerrendan sartzea bozkatu behar da. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Punto gai ordenan sartzearen aldeko bozka. Mocións del Grupo Municipal Socialista sobre pobreza energética y protección de los consumidores vulnerables. De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Plana somete a la consideración del Pleno la siguiente moción contra la pobreza energética y por la protección de los consumidores vulnerables. La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales ACA, son ya 7 los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz a final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia muy unidas al desarrollo de una vida digna pueden permitirse y cuáles no. A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada por los riesgos que ello comporta, especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos. La Comunidad Autónoma del País Vasco son el 4%. Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos. Mirar hacia otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación. La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo. Primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual a un coste asequible para el consumidor vulnerable. Y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos. Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les puede dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes. Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen y, por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esta pobreza energética se produce y manifiesta. Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado. Y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los presupuestos generales del Estado. Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales como son la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan con la finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos. Ante todo, creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto a los consumidores más vulnerables. Y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa Por eso entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema. Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento presenta la siguiente moción para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
PSE, en su exposición de motivos, hace referencia a un estudio realizado por la ACA, Asociación de Ciencias Ambientales, pero no menciona que la misma reconoce en el mismo estudio que no existen metodologías de medición específicas, es decir, que la cuantificación es aproximada, pero, ojo, esto no quiere decir que no existan familias demasiadas que efectivamente no pueden abordar el pago de sus facturas eléctricas o de gas. Los expertos en pobreza energética suelen tomar como referencia al Reino Unido, país pionero en el estudio de este fenómeno y que cuenta con una estrategia global para su erradicación en 2016, algo que pese a los esfuerzos parece que no se va a lograr. Los británicos pusieron en marcha su plan en 2001. Por otra parte, el PSOE no menciona que el Comité Económico y Social Europeo señala en el mismo informe que se cita que es un conflicto económico. Los precios de la electricidad, del gas, del petróleo y de otros combustibles están aumentando notablemente y la situación cambia fuertemente en el contexto de una crisis socioeconómica que afecta a un número creciente de personas. En este punto sería conveniente hacer una mención al mix energético español y que algunos partidos se niegan a modificarlo y recordar que existe un déficit tarifario que desde 2005 empieza a acumularse especialmente. Por otra parte, el presidente de UNESA, patronal de las compañías eléctricas, ha declarado públicamente que las compañías estarían dispuestas a firmar un acuerdo para que no se les corte la luz en invierno a todos los ciudadanos que no puedan pagarlo, porque no tienen recursos, pero dependiendo del acuerdo. Señala, por otra parte, que no se puede pedir a una compañía privada que sustituya a las instituciones. Y hablando de instituciones, el decreto 4/2001 de 18 de enero de las ayudas de emergencia social, el Gobierno vasco, en su artículo 3A3, reconoce los gastos de energía como gasto específico objeto de estas ayudas. Y la orden del 9 de abril de 2014 del consejero de Empleo y Políticas Sociales, en su artículo 13, reconoce un importe máximo anual para este concepto de 1.110 euros año por unidad de convivencia. Estando nuestras instituciones preparadas para abordar este problema que nos plantea el PSE, quizá haya que insistir al Gobierno vasco para que amplíe la partida de AES y podamos ayudar a todas las familias que lo necesitan. Bueno, como es evidente, estamos a favor de esta proposición, pero desde nuestro punto de vista está incompleta, al no hacer mención en la justificación de la misma de todas las causas que han provocado esta situación de hogares en los que literalmente pasa un frío, no pueden calentar la comida, etcétera, a no poder hacer frente al recibo de la compañía eléctrica. Y las causas hay que buscarlas, por un lado, como bien se indica en la proposición, la grave crisis social y económica pues, que estamos padeciendo, pero no podemos olvidar el continuo incremento de las tarifas, tanto en la parte fija como en los consumos reales de las viviendas, incremento que es consecuencia, pues, en primer lugar, y básicamente, de la liquidación de precios del sector que se produjo en 1997 bajo el gobierno de José María Aznar. Modelo que, por otro lado, se ha ido consolidando en el transcurso del tiempo hasta ahora por los sucesivos gobiernos. En contra de lo que nos vendían, de que la liberación iba a suponer ajuste o bajada de precios, en sentido todo lo contrario, y ya se está viendo prácticamente los precios reales de oligopolio. Por otro lado, la parte resolutiva de la proposición pues, nos parece muy genérica, no recoge propuestas ni acciones concretas para empezar. Estando de acuerdo en la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas más vulnerables, nosotros proponemos medidas estructurales y concretas que aborden el origen del problema. No tanto en contra de las medidas paliativas, que bueno, no es para las mejores para hacer. En concreto, nuestro grupo propone volver a los precios regulados antes de la liberación de los precios de enero del 97. En segundo lugar, auditar y revisar el llamado déficit tarifario, pero realizado esta auditoría por agentes que ponemos independientes y no por los nuevos operadores como estos proyectos. Comentar que en el Parlamento español hubo una iniciativa en este sentido en el año 2013 y fue rechazada por el Partido Popular y con la abstención del Partido Socialista y del Partido PNV. Y
por otro lado, que si este déficit realmente existiera, junto con otros conceptos de la factura de la luz que no tienen que ver con el consumo directo, debieran financiarse vía los presupuestos generales del Estado y no como hasta ahora se están financiando vía los recibos de la luz que pagamos todos los contribuyentes. Por otro lado también, pues hay que comentar que habría que acabar con la llamada política de puertas giratorias que hacen que se sienten los consejos de administración de estas operadoras energéticas, pues ya sea Iberdrola, Petronor, Gas Natural, Endesa, entre otras, en los antiguos cargos, altos cargos o ministros, en la mayor parte sin información específica en estas materias, lo cual debe suponer que poseen otro tipo de méritos para ocupar estos sillones. Posiblemente igual hay que recordarse esa votación del Parlamento Español en el 2013. Y por último, queremos denunciar el boicot que por parte del Gobierno del Estado se hace a las energías renovables, a retirar las subvenciones existentes, cuando está demostrado que las renovables disminuyen la deficiencia energética por un lado, lucha contra el cambio climático y efectivamente la eólica en esta subasta diaria que se establece para establecer el precio, el precio de la energía, es la que está tirando hacia abajo de este precio diario y no digo que sea por eso, pero casualmente se han tirado subvenciones a las energías renovables. Bueno, como he comentado antes, vamos a votar a favor de la moción presentada porque hemos hecho de esta manera. Y en la esperanza de que alguna de nuestras propuestas se recojan en esa ley que se insta al gobierno a... Bale, bestez, 12. puntua bozkatu egingo dugu. Beraz, 12. puntuaren aldeko bozka. Kontrako bozka. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Plegas, Calla, Marchenda.